Muy buenos días, hermanos. Marzo 3. La vida es sagrada. No matarás. Éxodo 20:13. Si quieres descubrir rápidamente la perspectiva que tiene una persona del mundo, pregúntale por qué está mal matar. La pregunta está relacionada con el tema de la vida humana y su valor, a la cual se refiere el sexto mandamiento. También más allá de las diferencias políticas, y revela lo que piensa la gente respecto al significado, el propósito y el origen de la vida. Muchas personas piensan de manera funcional que la vida no tiene ningún valor en sí misma, más allá de la utilidad de alguien. Siempre y cuando el individuo contribuya a la sociedad, tiene valor. Sin embargo, esto significa que algunas muertes, como el aborto y la eutanasia, por ejemplo, se consideran menos trágicas y quizás incluso buenas, porque la persona no es deseada o porque se le percibe como un estorbo para la sociedad y por tanto de valor inferior. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Perdón, esto no es lo que nos enseña la Biblia. La escritura no puede ser más clara en cuanto a la realidad de que el hombre y la mujer son valiosos porque están hechos a la imagen de Dios. Génesis 1:26, Salmos 8 del 5 al 6. Este valor no cambia, sino que es fijo e inmutable. Solo cuando vemos la vida humana de esta manera, como Dios la ve, entendemos todo lo que implica en este sencillo mandamiento: no matarás. A continuación, verás tres maneras desafortunadamente comunes en lo que se puede quebrantar la visión de la vida que encontramos en el sexto mandamiento. Primero, tenemos el homicidio. Dios es el dador de la vida y solo Él tiene autoridad para quitarla. Tomar de forma equivocada la vida de otra persona implica atacar su imagen divina. Génesis 9 del 5 al 6. Segundo, tenemos el suicidio, el acto de provocar voluntariamente la propia muerte. Dios dice: todas las almas son mías. Ezequiel 18:4. No tenemos el derecho de tomar nuestra propia vida, aunque tampoco signifique eso que sea un pecado imperdonable. Tercero, tenemos el aborto. Desde el momento de la concepción, el feto dentro del vientre es un ser humano. Salmo 139:13. La realidad de que durante varios meses el bebé no puede sobrevivir fuera del vientre no afecta su derecho a la misma protección que se otorga a otros seres humanos. Aunque de nuevo hay perdón también para quienes quebrantan el sexto mandamiento de esta manera. Quizás has llegado hasta este punto y consideras que has obedecido este mandamiento. No, no tan rápido. Jesús no nos suelta tan fácilmente, porque dice que el juicio que merece el asesino también lo merece el que se enoja con su hermano. Mateo 5, 21 al 22. Si somos honestos, todos hemos tenido homicidio en nuestro corazón. Todos hemos albergado pensamientos de ira y desprecio, así como de sus espantosos hermanos: resentimiento, malicia, hostilidad y calumnia, con los que asesinamos a los demás con nuestro corazón todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo esto ahora mismo? Así pues, estamos condenados. Sin embargo, aquí encontramos aliento. Si estás sintiendo el peso de la culpa al entender el alcance y la gravedad de este pecado, has entendido la lección. Nunca lograrás conformarte de forma perfecta a la perfecta ley de Dios, pero Él sigue ofreciendo un perdón que elimina tu pecado y tu culpa. Además, y además, Él ofrece transformación y puede quitar el corazón airado y asesino y transformarlo en un corazón de amor y gracia. ¿De qué necesitas arrepentirte? ¿De qué necesitas pedir perdón? ¿De qué maneras necesitas que el Espíritu te transforme? Mateo 5, 21 al 26. Amén. Amén, hermanita Adriana, muchas gracias. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Iniciamos una semana con un texto que nos enseña la palabra del Señor el día de hoy, que es bastante complejo, porque vamos a dar a luz de la Escritura en qué posición estamos y qué decisiones tenemos que tomar, porque este mandamiento es bastante serio, bastante serio. El título del devocional de hoy es La vida es sagrada. Y dice Éxodo 20:13, no matarás. Dos palabras, no matarás. Pero estas dos palabras tienen
gran profundidad y también grandes consecuencias. Hermanos, no matarás es un mandamiento que nos muestra quién es Dios y su autoridad que tiene sobre la vida porque es el creador de la vida. El sexto mandamiento, no matarás, es una de las leyes más fundamentales y universales que Dios entregó a su pueblo. En el monte Sinaí hemos visto de que Dios está estableciendo leyes para un pueblo que ya no eran los 70 que llegaron a Egipto en cabeza de Israel o de Jacob. Eran aproximadamente, dicen que entre 1.800.000 a 2 millones de judíos que están en el desierto. Y sabemos que los mandamientos es el pacto que Dios hace con Moisés, el pacto de la ley, y que para los judíos en este momento aún sigue vigente. A primera vista, hermanos, parece simple y directo, pero su profundidad de aplicación abarca mucho más que el acto físico de quitar la vida, sino también las actitudes del corazón que pueden llevarnos a la violencia. Vivimos en un mundo, amada familia, donde desafortunadamente la vida no vale nada. Si ustedes ven que transmiten por redes sociales homicidios, gente golpeando a otros, han perdido todo sentido de la vida. Están matando a otro en una esquina y no pasa nada. Están golpeando a una mujer en una esquina y no pasa nada. El hombre ha perdido toda sensibilidad frente a la vida. Y eso lo ha hecho el mismo enemigo en nuestras almas, con películas, con juegos de video. Ven todo lo que pasa en Estados Unidos. Esos asesinatos masivos de jóvenes violentos que en su corazón han sido sembrada la insensibilidad a la vida y el placer de matar. Vemos cada día el aumento de los homicidios de niños, mujeres. Feminicidio en Colombia es algo aterrador. La violencia contra los niños es impresionante. Cada día se multiplica más la maldad. La pregunta es, ¿te estás dejando permear por esa maldad? En tu corazón, ¿qué es lo que hay? Si es examinar nuestro corazón el día de hoy, ¿a cuántas personas has matado con tu corazón? Porque todo empieza en el odio, resentimiento. Vamos a ver más adelante la profundidad de este mandamiento y la seriedad que implica delante de Dios. Éxodo 20:13 se encuentra en el corazón de la ley de Dios, conocida como los 10 mandamientos. Estos mandamientos no solo son reglas arbitrarias, sino principios que ya lo vimos en devocionales pasados, reflejan el carácter santo de Dios y su deseo que su pueblo viva en justicia, amor y comunión con Él y con los demás. No se les olvide que nuestra relación primero es vertical y luego horizontal. Como me relacione con Dios, me relaciono con el prójimo. En el contexto cultural de la época, amados hermanos, para que entiendan el contexto de este mandamiento, la vida humana era a menudo menospreciada. Las naciones paganas practicaban el sacrificio humano. Y eso es lo que está pasando ahora, lo mismo. El aborto, que ha matado, como dicen muchas encuestas en Estados Unidos, más de 50 millones de bebés. Imagínense que aprueba el aborto en Colombia a las 24 semanas. Ninguna muerte es aprobada por Dios. Y vamos a ver más adelante cómo este mandamiento debe aplicarse. Luego dice, este mandamiento no solo son reglas arbitrarias, sino principios que reflejan el carácter santo de Dios y su deseo de que su pueblo viva en justicia, amor y comunión con Él y con los demás. Es el contexto cultural que era, sacrificaban niños a los Baales, a Acera, a todos los dioses paganos, la venganza desmedida, la violencia sin restricción. Entonces, ¿qué hace Dios? Establece un estándar claro. La vida sagrada, ¿por qué? Porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra que se usa en hebreo aquí se refiere específicamente al asesinato premeditado e injustificado. Este mandamiento no prohíbe en esa época, por ejemplo, la defensa propia, la guerra justa en el contexto del Antiguo Testamento, o la pena capital cuando es administrada por una autoridad legítima, como se ve en Romanos 13:14. Como ustedes bien saben, hay países en el mundo que tienen pena capital, entre ellos Estados Unidos, pero en algunos estados, no en todos, y en algunos países.
específicamente en el Medio Oriente. Sin embargo, se condena el homicidio intencional, el asesinato por odio o por venganza, o cualquier acto que desprecie el valor de la vida humana en el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahorita la santidad de la vida en la Biblia. En Génesis 9:6 dice la palabra del Señor Dios, establece quien derrame sangre humana, por humano será derramada su sangre, como hablaban los judíos, ojo por ojo, diente por diente. Porque el hombre fue hecho en su imagen de Dios. Este pasaje subraya el valor intrínseco de la vida humana. ¿Por qué? Porque radica en Dios. El ser humano, independientemente de quién sea, es hecho a imagen y semejanza de Dios y en él está la imagen de Dios. El Salmo 119 es muy importante, perdón, el Salmo 139, porque mira lo que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. Aquí da fuerza importantísimo en lo que es proteger la vida de los niños en el vientre de sus madres, porque en el momento de su concepción ya es una vida. Pero eso no lo comprende el hombre, porque dictan leyes en contra de la vida, en contra de los mandamientos de Dios, así lo dice Daniel. En Proverbios capítulo 6 dice que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente, lo que nos muestra el rechazo de Dios a la violencia y a la injusticia. Y ahora vamos a ver cómo Jesús, nuestro Rey de Gloria, profundiza en Mateo 5, 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y eso es lo que ellos oían, eso fue lo que escucharon de parte de Dios. Ahora la aplicación de la ley, porque dice, ustedes les dijeron a los antiguos por tradición y por la ley de Dios, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, que allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y haz de reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadro. En el contexto de este Mateo 5:21, estamos hablando del Sermón del Monte, en la manera que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y viviendo en el reino de los cielos tenemos que vivir. Nuestra vida es totalmente y diametralmente opuesta a la vida del mundo, a la corriente de este siglo. El cristianismo es una contracultura. Tú no puedes decir que eres creyente y vives de acuerdo a lo que vive la demás gente del mundo, es decir, sus actitudes, sus comportamientos, sus conversaciones, sus sentimientos, en la manera que manejan sus conflictos, es totalmente de espaldas a Dios. Es diferente. Pero es que el cristianismo es una contracultura, no olviden, hermanos. Nosotros no estamos en la corriente de este siglo. No podemos vivir de la misma manera, porque los que ven de esa manera son culpables de juicio, son hijos de ira. Los hijos de Dios no vivimos de esa manera. En el Sermón del Monte Jesús no solo enseña las leyes de Dios, sino también revela su profundidad y su aplicación en la vida diaria. Jesús toma el sexto mandamiento, no matarás, y lo lleva más allá del acto físico de quitar una vida. Él nos muestra que el pecado comienza en el corazón y que Dios juzga no solo nuestras acciones, sino también nuestras actitudes internas. Y aquí se pone compleja la situación, porque pensamos que engañamos a Dios. No, yo ya lo perdoné, ya la perdoné. En mi corazón no hay ningún resentimiento. Dios conoce mi corazón, error. Lo conoce también. También nos conoce, que sabe que estamos mintiendo. Como el enojo y el resentimiento que pueden llevarnos al pecado. Este pasaje nos desafía a vivir, escuchen esto, en reconciliación. Es decir, nos lleva a vivir como otra dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Hermano, un pacificador, de acuerdo a la Escritura,
está en pro todo el tiempo de que la gloria de Dios sea manifiesta en cada una de nuestras relaciones. Pero ¿qué sucede? El orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, el creernos que somos mejores que Dios, porque andamos juzgando, no nos permite ver y reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones. Entonces vamos a ver 3 puntos importantes: el estándar de Dios, el peligro del enojo y la importancia de la reconciliación. El estándar de Dios va más allá de la letra de la ley. Nuestro Señor empieza citando el mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hermanos, este mandamiento protege la vida humana, que es sagrada, como lo hemos visto, porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. En su contexto original, este mandamiento condena el asesinato premeditado e injustificado. Sin embargo, nuestro Señor no se conforma con la interpretación superficial de la ley. Él nos muestra que el pecado no se limita a las acciones externas, sino comienza en el corazón. Hermano, todo empieza allí, en las intenciones de nuestro corazón. No en nuestras motivaciones externas, pues allí aflora la realidad de lo que hay en nuestro corazón. No podemos aparentar que estamos bien con alguien. Entonces podemos poner la máscara de la hipocresía. Hermanito, ¿cómo está? Dios te bendiga, bravo por ti. Y en su corazón está diciendo muchas otras cosas. Les digo una cosa, amados hermanos: si en este momento nuestro corazón fuera conectado a esta imagen, aquí del computador ninguno estaría sentado. Ninguno, incluyendo. Porque hay pecado en nuestro corazón. Es por eso tan necesario todos los días estar a cuentas con el Rey de Gloria. Estar a cuentas, despojarnos de todo peso. Como dice Hebreos capítulo 12, que corramos con paciencia la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús. Pero también dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve o nos asedia. Y lo que dice Hechos 8, 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, Simón el mago, esto pasó en Samaria, con el avivamiento que se generó cuando Felipe estuvo predicando. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Mira lo que dice: pues pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás seas perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión de amargura. En Hebreos dice: brotando alguna raíz de amargura, dejen de alcanzar la gracia. ¿Qué produce un corazón amargado? El resentimiento, el odio, la falta de contentamiento. ¿Hay amargura en tu corazón? ¿A quién estás odiando? ¿A quién no has podido perdonar? ¿Con quién tienes cuentas pendientes? Primero con Dios. Pero van a decir: pastores, que me hicieron daño, me hicieron tantas cosas. Mira a Cristo, y era inocente. Mira a Cristo, era inocente, y recibió toda nuestra maldad. La Biblia nos enseña que el problema de la raíz se encuentra en el corazón humano. Jeremías 17:29 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. La palabra describe el corazón del ser humano en su estado caído como lo más perverso y engañoso que puede haber sobre la faz de la tierra en este mundo. Hermanos, lo más parecido al diablo es nuestro corazón no regenerado. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en Marcos 7:21 al 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro de él salen
y contaminan el hombre. Cuando tú contaminas lo que entra por tu boca, es por lo que sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero somos muy expertos en maquillar nuestras palabras. A menudo las personas usan la frase para tratar de argumentar que estar bien delante de Dios, como les decía ahora, Dios conoce mi corazón. Hermanos, Él lo conoce. Y como lo conoce, nos está hablando el día de hoy. Y hablo de primera persona, porque por muchos años odié a mi padre. Muchos años. Muchas veces tomaté mis corazones y mis pensamientos. Fue de las cosas que Dios me llevó a ponerme de rodillas, porque yo creía que era mejor que Él. Creía que yo tenía derecho a juzgarlo. Igual el texto que aprendimos del mandamiento honra a tu padre también ha golpeado mi corazón, porque sé que muchas veces no lo he hecho de la manera correcta. Pero es necesario que nos examinemos a la luz de la Escritura. Examinémonos hoy. Examinemos la vida de otros y justifiquemos nuestro odio, resentimiento, malas palabras. No tenemos derecho a hacerlo, porque somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Hermanos, Dios no solo ve lo que hacemos, sino también lo que pensamos y sentimos. Nuestras actitudes internas son tan importantes como nuestras acciones. Pregunta, ¿estamos viviendo de acuerdo con el estándar de Dios o nos conformamos con una obediencia superficial? Es decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O como dice el Nuevo Testamento, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que Dios manda? ¿Y qué manda el Señor? Ve y pídele perdón a tu enemigo. Ponte a cuentas con tu enemigo. La profundidad del enojo, el insulto. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El enojo injustificado. Nuestro Señor enseña que el enojo descontrolado y el resentimiento hacia otros son equivalentes al asesinato en el corazón. Esto se refiere al enojo justo, como Jesús habla en Marcos 3:5. Recuerda que llegó enojado por algo santo, defendiendo la santidad de Dios. Tomó una soga, levantó las mesas de los cambistas y dijo, la casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones. Está hablando del enojo que surge el orgullo, la amargura o el deseo de venganza. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Hay momentos que nos molestamos por algo justo. La pregunta es, ¿cómo vas a defender lo justo? ¿De una manera injusta? ¿Vas a entrar al terreno del enemigo? Las palabras siguientes, llamar a alguien necio, en griego raca, o fatuo, o griego moros, refleja un desprecio hacia la persona, lo que viola el espíritu del mandamiento. Estas palabras no solo hieren, sino que también revelan un corazón lleno de orgullo y falta de amor. ¿Cuántas veces no hemos caído en ese pecado? Muchas veces. Y más en nuestras relaciones interpersonales, con aquellos que decimos que amamos. Y aquí podemos aplicar al matrimonio. La importancia de la reconciliación, restaurando las relaciones. Jesús no solo identifica el problema, sino que también ofrece una solución práctica a la reconciliación. Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. La reconciliación con los demás es esencial para nuestra relación con Dios. No podemos adorar a Dios genuinamente si hay conflicto no resuelto en nuestras relaciones interpersonales. Es lo que dice Primera de Pedro 3:7, y esto aplica a los matrimonios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando el honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Escuchen esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fuerte, ¿no? Pero también aplica a las mujeres, porque las mujeres también se enojan y tienen sentimientos en contra de su esposo por la manera que nos comportamos. Pero no podemos darle lugar a que ese enojo se convierta en resentimiento. Tenemos que llamar a la reconciliación, al diálogo, a ver la gloria de Dios en medio de estas relaciones interpersonales, cómo Él nos ayuda a solucionar los conflictos.
¿Cómo reconocemos de que ambos somos pecadores? Reconciliación con los demás. Jesús también enseña la importancia de resolver conflictos rápidamente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. La reconciliación no debe posponerse, ya que el tiempo puede agravar los conflictos y las consecuencias, amados hermanos. Es muy importante esta parte. Mira lo que dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, ¿cuántas veces dejamos pendiente algo y eso empieza a crecer? Primero empieza como con una molestia, luego resentimiento, luego ese resentimiento se convierte en odio, luego ese odio en amargura, y nos lleva a qué? A hacer un homicidio en nuestro corazón. Es una reconexión que tiene que ser ya, que no se ponga el sol sobre tu enojo, que puedas abordar a esta persona y decirle, mira, me molestó esta situación. Esposo, de verdad que la palabra que me dijiste, de verdad me dolió en mi corazón, pero yo quiero que reconciliemos, que hagamos las cosas bien. O sea, despojémonos del orgullo, porque también es pecado ante los ojos de Dios. La humildad y la sabiduría. Tomar la iniciativa para reconciliarnos requiere humildad y sabiduría. A veces no significa ceder en algo o buscar un acuerdo, incluso si no somos culpables. El Señor Jesucristo, ¿qué nos enseña? Aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallaréis descanso para vuestras almas. Humildad. Control de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es un fruto del espíritu. Dominio propio. Hermanos, necesitamos entender que la vida es mucho más allá de lo que el mundo ofrece. La vida del mundo no es vida, es muerte. Es lo que dice Mateo 5:43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y escuchen esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entendamos eso, amados hermanos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué hay en tu pasado que no lo has puesto a cuentas con el Señor? Jesús usa la situación legal para ilustrar el punto. El adversario representa a alguien con quien tenemos un conflicto o una deuda, literalmente o figurativa. El juez y la cárcel. Si no resolvemos el conflicto a tiempo, las consecuencias pueden ser graves, como un juicio o incluso la cárcel. En el contexto espiritual, esto simboliza las consecuencias del pecado y la falta de reconciliación. ¿Cuántos problemas con los vecinos empiezan con una mala palabra? Y puede terminar en homicidio o un problema muy grave, legal. Hermano, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Mateo 6:1 al 2 dice, perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Como también, es una condición. Es una condición. ¿Realmente tienes un corazón perdonador? Pues tu corazón está lleno de amargura, de odio, de resentimiento. En las relaciones humanas debe buscar la paz y la reconciliación con los demás, especialmente en situaciones de conflicto. Esto incluye disculparse, perdonar y buscar soluciones justas. Hermano, voy a hacer un ejemplo. ¿Un termómetro puede bajar la temperatura? No, la mide. Seamos termostatos. El termostato es un vehículo. Si el carro está a baja temperatura, la regula y la pone a nivel que es. Si está alta, la baja y la pone en el lugar que es. Seamos termostatos en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Fuimos llamados a ser pacificadores. Cristo es príncipe de paz. El reino de los cielos no hay comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es lo que dice la Escritura. Nuestra relación con Dios. Esta enseñanza también nos tiene una aplicación espiritual. Si no nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, enfrentaremos las consecuencias eternas del pecado. Mateo 6:22 al 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, parte de la santificación es eso, perdonar a quien me ha ofendido, amar a quien me ha odiado, buscar la reconciliación, no aumentar los conflictos, no echarle leña al fuego. ¿Con qué se vence el mal? Con el bien. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que a Cristo pagó por nosotros. Él nos ha perdonado lo imperdonable. Te hago una pregunta. ¿Hay algo imperdonable en tu vida? No puede haberlo. Porque Dios sí te pagó lo imperdonable. Porque la paga del pecado es muerte. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, que nos reconcilia con el Padre, como dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, tenemos derecho, nosotros, tenemos derecho a que Dios nos perdone por causa de Jesucristo. Y los otros no tienen derecho a ser perdonados. ¿Hay alguien con quien necesitas reconciliarte? Toma la iniciativa, hermano, aunque no seas culpable. La reconciliación requiere humildad, valentía, pero es esencial para obedecer a Cristo y tener una relación perfecta con Dios. Examinemos nuestro corazón. ¿Hay enojo? ¿Hay resentimiento, amargura en tu corazón hacia alguien? Bueno, confesemos sus pecados el día de arrepentimiento y venir a ver la restauración de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Busquemos la reconciliación. Si hemos herido a alguien o alguien te ha dicho algo o tiene en contra de ti, toma la iniciativa para reconciliarte. Esto puede requerir, hermanos, y necesita humildad, un corazón humilde, mansedumbre. El que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Cuidemos nuestras palabras. Tienen poder para edificar o destruir. Hablemos con amor y con gracia, evitando el lenguaje hiriente o despectivo o ofensivo. ¿Qué dice Proverbios 18:2? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá sus frutos. Aunque ese texto lo han malinterpretado cuando dice que tenemos poder en nuestros labios. Sí, hay poder para matar con palabras. Hay poder para dar vida, para restaurar, para sanar, para vendar. La reconciliación que Jesús nos ofrece es el modelo para nuestras relaciones. Así como Él nos perdonó, debemos perdonar a otros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Entonces este pasaje nos confronta con nuestra pecaminosidad. Todos hemos fallado, ya sea en acción, palabras o pensamientos. Le damos gracias a Jesucristo, que hay perdón y transformación. El que nunca pecó, llevó nuestro pecado en la cruz para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y con los demás. 2 Corintios 5:17 nos dice, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuchen esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo se puede predicar? ¿Cómo vamos a predicar nosotros de que Cristo nos ha reconciliado con el Padre y tú no te reconcilias con tu prójimo? No tiene sentido, ¿cierto que no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ni tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para concluir, hermanos, Jesús nos llama a un estándar más alto. No solo evitar el asesinato, sino también purificar nuestros corazones de todo enojo, resentimiento. Hermanos, que este mensaje nos inspire a buscar la reconciliación, a cuidar nuestras palabras y a reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones. Nos desafía a vivir en pureza de corazón y en una reconciliación. No basta con evitar lo que les dije ahora, el asesinato. Hay que purificar nuestros corazones. Bueno, tenemos un corazón perdonado. Nos lo ha dado el Señor, un corazón nuevo. Lo tenemos, amada familia, lo tenemos. Pongamos en acción el nuevo hombre,
que está en nosotros, la nueva mujer. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de San Jesucristo, venimos.